Hola, bienvenidos a nuestro video sobre las representaciones sociales y colectivas. Este video es presentado por Nicole López, Stephanie Hernández, Dana Gómez y Angélica Rivera. Las representaciones sociales constituyen una manera de enfocar la construcción social de la realidad. Las representaciones sociales han sido definidas por varios autores de diferentes maneras, pero aún no se ha logrado llegar a una definición satisfactoria. En la literatura se encuentra una amplia gama de definiciones donde cada autor intenta explicar el término desde distintos enfoques. Conceptualización. Se afirma que no hay una definición inequívoca de este término. Según Moscovich, las representaciones sociales son sistemas cognitivos que tienen lógica y un lenguaje propio, y que no son simples opiniones sobre imágenes o actitudes, sino más bien teorías para descubrir la realidad. Para él, son sistemas de valores e ideas y comportamientos con una doble función que le permiten a los individuos tener la capacidad de orientarse y dominar su medio social y material. Siguiendo esta perspectiva, Denis Jodelet postula que las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento prácticos orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. Para Ibáñez, las representaciones sociales producen los significados que la gente necesita para comprender, actuar y orientarse en su medio social. Di Giacomo enfatizó el carácter de pertenencia social. Dice que lo social no se refiere a comprender el universo de los procesos cognitivos, sino el de lo simbólico, de esta conexión entre pertenencia al grupo, emociones y procesos cognitivos. Según este autor, observar una representación social es observar el proceso por el cual un grupo se define, se regula y se compara con otros. Características principales de las representaciones sociales. Para facilitar la comprensión de la representación social es necesario entender sus características fundamentales y funciones básicas en el interjuego social y personal. Primero, una representación social siempre es referente a un objeto. Representar significa volver presente a algo ausente, en este caso, representarlo mentalmente. Las representaciones sociales tienen aspectos figurativos, donde el conocimiento, al ser aprendido, es transformado en imagen, pero también en aspectos simbólicos donde adquiere un sentido y significado para uno mismo y para la colectividad. Tercero, no es una copia interiorizada, sino una elaboración con carácter creativo, personal y grupal de la realidad, donde el sujeto y la realidad participan activamente en la construcción y apropiación del conocimiento social. Cuarto, tienen un carácter social porque son elaboradas y compartidas por un grupo, con el fin de clasificar un objeto social y explicar sus características para incorporarlo a su realidad cotidiana. Quinto, las representaciones sociales constituyen una forma de pensamiento natural que tiene raíces en el sentido común. Sexto, la representación social tiene una dimensión afectiva. Son estructuras cognitivo-afectivas que interpretan, seleccionan, vinculan e interrelacionan la información proveniente del medio. Finalmente, las representaciones sociales tienen una función práctica de servir como guía comportamental en las interacciones de la vida cotidiana. Los sujetos participan en las situaciones de interacción social a partir de representaciones que hacen de los que están en juego. Elementos de la representación social. Denis Jodelet describe 3 elementos fundamentales en las representaciones sociales, los cuales son contenido de información, el objeto y el sujeto.
El contenido o información se da porque una representación social tiene siempre un contenido, porque se compone por un conjunto de información, noción y conocimiento relativo a un objeto social. El contenido de una representación social tiene una forma de asociar imágenes, como una especie de dimensión simbólica donde estos poseen un significado y donde el lenguaje cumple un papel muy importante para el proceso de socialización del conocimiento. El objeto. El contenido se relaciona con un objeto social, ya que dicho objeto contiene un elemento central de las representaciones. Las representaciones sociales siempre se dirigen hacia algo, porque presentan una relación con una situación, un hecho, un personaje, un lugar, etc. El sujeto. La representación social viene de un sujeto que se relaciona con otro sujeto. Este sujeto, individuo o grupo es el que percibe el objeto social y se crea sobre él mismo los contenidos. Desarrollo de los procesos grupales que construyen las representaciones sociales. En ellas están las funciones de las representaciones sociales. Para Hodelet, las representaciones sociales tienen 3 funciones básicas. Hodelet presenta 3 funciones básicas de las representaciones sociales. La primera, la integración de la novedad. La segunda, la interpretación y construcción de la realidad. Y la tercera, la orientación de las conductas. Ibáñez destaca también la función de conformación de las identidades personales y grupales. La integración de la novedad. La primera función de las representaciones sociales es posibilitar que un grupo integre nuevos elementos a su repertorio anterior de conocimientos, volviendo familiar lo desconocido. El interjuego entre asimilación y acomodación permite la adaptación a las nuevas realidades sin rupturas traumáticas entre estos dos procesos. Interpretación y construcción de la realidad. Consiste en permitir reconocer los objetos sociales partiendo del significado social que les haya sido atribuidos, ubicándolos en las categorías preexistentes. Las representaciones sociales son instrumentos o herramientas de las personas para interpretar la realidad como miembros de un grupo y de una cultura, compartiendo un universo semántico que supone la posibilidad de comunicación e interacción social. Según Yergin, los términos y las formas mediante los cuales obtenemos la comprensión del mundo y de nosotros mismos son artefactos sociales, productos de intercambios históricos y culturalmente situados entre las personas. Orientación de las conductas. Como consecuencia de las funciones anteriores, las representaciones sociales suponen una guía comportamental, un marco de referencia para las acciones de las personas. La toma de decisiones está relacionada con la representación construida por las personas y los grupos sobre un objeto o situación social. Los diálogos que establecen están mediatizados por las representaciones socialmente construidas por las personas y los grupos a los que pertenecen. Las acciones y la toma de decisiones sobre el mundo objetivo, como en las situaciones de la interacción social, se basan en las pautas de comprensión de la realidad y el conocimiento de las representaciones sociales. Conformación de las identidades personales y grupales. Es una función importante de las representaciones sociales y personales. Construye las relaciones de pertenencia a un grupo y facilita la diferenciación con los demás. Este proceso posibilita tanto la percepción de pertenencia a los grupos como los sentimientos de proximidad y similitud entre los miembros de un grupo. Según Ibáñez, el hecho de poseer un repertorio común de representaciones sociales desempeña un papel importante en la configuración de la identidad grupal y en la formación de la conciencia de pertenencia grupal.
Representaciones sociales y estereotipos. Los estereotipos básicamente implican asignar características comunes a los miembros de un mismo grupo y marcar la diferencia con relación a otros grupos. A la medida que el sujeto es adscrito a una categoría social, se espera que piense, sienta y se comporte en coherencia con estas características. De los procesos representacionales colectivos a los comportamientos discriminatorios. El prejuicio puede ser definido como un juicio no comprobado, ya sea favorable o desfavorable, y es un concepto importante que generalmente está vinculado al estereotipo y se da sobre una persona o grupo. Las formas en que se manejen dependerán siempre del marco contextual. Ejemplo, dentro del régimen nazi, los prejuicios raciales se manifestaron con comportamientos discriminatorios y hostiles. Comparación intergrupal y construcción de la identidad social. Con base a los principios básicos de la teoría de identidad social, Taggart y Turner deducen 3 principios básicos. 1. Los individuos intentan acceder o mantener una identidad social positiva. 2. La identidad social se basa en gran medida en comparaciones favorables que pueden hacerse entre el grupo de pertenencia y algunos otros grupos pertinentes. 3. Cuando la identidad social no es satisfactoria, los individuos intentan abandonar el grupo para unirse a un grupo más positivo. Ahora pasaremos a hablar sobre lo que son las representaciones colectivas. Para entender este tema, nos remitiremos a hablar sobre la concepción de hecho social que tiene Durkheim. Para estudiar el hecho social es común analizar 2 obras célebres de Durkheim, que son Las reglas del método sociológico y Fe. Las reglas del método sociológico es un texto programático y fundacional que se hace inicialmente para entender y hacer sociología. Y la obra Fe resulta menos habitual para hacer un análisis de hecho social, pero es bien importante porque es una obra representativa del último periodo de nuestro autor, donde parece alejarse de sus tesis iniciales sobre la naturaleza de lo social. La comparación de ambos textos dentro de la obra de Durkheim es poco frecuente, pero es importante realizar esta comparación por 2 razones. La primera es que ambas obras han jugado un papel muy importante dentro de la conformación de la disciplina de la sociología y la antropología. Y la segunda razón es porque al comparar ambas obras se estarían comparando un antagonismo entre el Durkheim, sociólogo positivista de la primera etapa, con un Durkheim tardío en el que parecía alejarse de sus tesis iniciales sobre los hechos sociales. Era más bien como un interlocutor de la antropología. Ahora bien, ¿qué es un hecho social? Según Durkheim, un hecho social es todo modo de hacer, ya sea fijo o no, que puede ejercer una coerción exterior sobre el individuo, que es general en todo el ámbito de una sociedad ya dada y que al mismo tiempo tiene una existencia propia, que es independiente de manifestaciones individuales. Componentes básicos de un hecho social. Estos componentes han sido objeto de abundantes análisis dentro de la literatura sociológica y que han sido empleados para caracterizar el hecho social a partir de los indicadores de exterioridad, generalidad, obligatoriedad e independencia. Con la exterioridad de lo social, Durkheim pretende subrayar la dimensión objetiva de lo social. Para él, los hechos sociales son objetivos en tanto constituyen realidades con una existencia regular, que no son derivables de la constitución biológica o psicológica de los individuos que intervienen en ellos. Para Durkheim, los hechos sociales son realidades preexistentes al sujeto y en ese sentido son factores condicionantes de su conducta en la sociedad. Los hechos sociales no resultan de una obra individual, sino colectiva, presentándose ante el sujeto como realidades objetivadas, es decir, modo de acción y pensamiento colectivamente acuñados por las generaciones anteriores. Generalidad e independencia. Para Durkheim, los hechos sociales constituyen
modos de acción y representación ampliamente extendidos dentro de una sociedad concreta y que son compartidos por la mayoría de sus miembros. Este autor dice que los hechos sociales no pueden tener variaciones individuales. Dice que los hechos sociales tienen una propiedad universalizable y que es ajena a las contingencias de orden individual. Finalmente, la presencia de patrones colectivos es lo que le permite a un hecho social tener la característica de generalidad. Tercero, la naturaleza obligatoria de lo social. La noción de Durkheim de coerción alude a una caracterización de los hechos sociales entendidos como modos de sentir, pensar y obrar que nos imponen, a los cuales no habríamos llegado siguiendo nuestras inclinaciones particulares o individuales. Este carácter de obligatoriedad señala un elemento distintivo y propio de lo social. Finalmente, lo social no es una condición a la cual podamos optar, ni tampoco un producto de la rutina o la imitación, sino más bien un marco que determina o que condiciona la práctica del individuo en la sociedad. La perspectiva de hecho social presente en RMS, aclaraciones y recaudos. Los rasgos externos del hecho social ofrecen elementos para su caracterización inicial, pero dichos rasgos no deben ser considerados de manera automática como componentes esenciales de estos hechos. Dicho esto, se puede relacionar dentro de una perspectiva durkheimiana el interés por describir el nivel objetivo básico de la realidad social y la preocupación por desarrollar su estudio comprensivo. La definición de hecho social presentada en RMS se puede dar desde el primer nivel, ya que ofrece una descripción inicial de los hechos sociales. Las fuentes sagradas de lo social. ¿Qué concepción de hecho social subyace en Fe? En las últimas etapas de la vida de Durkheim asignó un papel importante en el análisis de la religión. Esas reflexiones sobre el tema no representaban nada con respecto a su perspectiva integral sobre la sociedad. Su tema central era sobre el hecho religioso, identificado como expresión protoinstitucional y paradigmática de toda la vida social. Fe en Durkheim. Empieza el estudio del totemismo, más conocida en la obra como la religión más primitiva y simple conocida en la actualidad. El estudio realizado en Fe no es una caracterización de una religión en específico, sino de algo sagrado en general. El ámbito de lo sagrado no es un conjunto de objetos materiales, sino una distinción fundacional que clasifica la realidad en dos esferas del mundo: lo sagrado y lo profano. Estas dos clasificaciones separan la realidad profana de lo sagrado o prohibido para el religioso, o también accesible durante ceremonias y ritos que permiten el tránsito de una esfera a otra, ya que esto permite estrechar la relación del hombre con su Dios, y Dios es la expresión transfigurada de la sociedad. ¿Cómo se ha formado la distinción sagrado y profano? La concepción de lo sagrado es más bien asumido como en realidad, ya que nos impone, y esta proviene de la experiencia de otra representación paralela, y esta procedencia depende de la coexistencia de dos tipos de realidades. La primera es que las representaciones individuales y nuestro contacto cotidiano con las cosas. Y la segunda es la realidad que nos trasciende, o sea, la sociedad. La autoridad moral del tótem es una expresión simbólica del ascendente que la colectividad ejerce sobre nosotros. La fuerza religiosa es el sentimiento de respeto que la colectividad inspira a sus miembros.
El carácter sagrado es producido socialmente, ya que esto permite entender que la religión constituye para Durkheim una expresión originaria de lo social, partiendo de las creencias compartidas y así construir un sentido colectivo de pertenencia. Continuidad y ruptura en el discurso durkheimiano. ¿En qué relación se encuentran los postulados de fe con respecto a la perspectiva desarrollada en RMS? Por décadas dentro de la literatura sociológica se ha tendido a subrayar la oposición entre ambos textos. Fe ha sido generalmente considerada como una obra de ruptura o punto emblemático que marcaría la consolidación de una nueva etapa de la trayectoria teórica. Y las RMS tienden a subrayar el punto de partida de estudio de nuestro autor. Durkheim reconoce que el momento en el que se produce un cambio crucial de orientación en su pensamiento es a partir de la comprensión del papel de la religión en la vida social. Durkheim, en su obra El suicidio, muestra la nueva concepción sobre su interpretación de la interacción de las sociedades modernas. Se toman dos ejes centrales del suicidio. Primero, la afirmación de que la vida social está hecha enteramente de representaciones. Segundo, la concepción de lo social como medio moral. Al analizar textos anteriores a Fe, se puede ver que no hay una ruptura radical con los supuestos de RMS. Por ejemplo, el suicidio hace uso de las tasas de suicidio, asumiendo principios de exterioridad general e independencias, que fueron formulados en RMS como características del hecho social. Otro caso se da en el texto de representaciones individuales y representaciones colectivas, en el cual Durkheim coge a las representaciones como objetos de estudios. En Fe se analiza un ensayo previo que Durkheim elaboró con ayuda de Mauss, cuyo título es Sobre algunas formas primitivas de clasificación. Contribución al estudio de las representaciones colectivas. Una de las tesis principales de este ensayo es el origen y fundamento social del conocimiento, así como la existencia de una relación entre la organización social y organización conceptual del mundo. La realidad social, material dada, y la realidad social ideal no tienen una confrontación de contenido ontológico, sino uno epistemológico. Es por ello que la objetividad buscada en RMS tiene un sentido epistemológico. Gracias a ello se da el correcto tratamiento de una sociedad.